en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos, Señor, y echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos en esta noche el dominio de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Paz, hermanos. Puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos alegres porque estamos en la presencia del Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche en el libro de Provérbios, capítulo 18 y versículo 21. Yo quiero en esta noche hablar con la iglesia acerca del poder de la palabra. Amén. Nosotros estamos en un tiempo en que la palabra de Dios anunció que llegaría un momento en que muchos no soportarían la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, no hablamos de cuestión relacionada a ropas solamente o a costumbres solamente. La sana doctrina o la sana enseñanza es nada más y nada menos que una instrucción bíblica de Dios para su pueblo, para conducir a su pueblo a la vida eterna. Porque no hay otro propósito de Dios para el ser humano mayor de que las almas alcancen la salvación, la vida eterna. Solo que a Biblia nos dice que en la cercanía, como señal de la venida de Cristo, del fin de todas las cosas, aleluya, habría la apostasía. La palabra apostasía significa abandono de la fe, abandono de la palabra. Entonces, hoy nosotros estamos aquí en un culto de enseñanza, en un culto de instrucción, en un culto de doctrina, en la cual nosotros vamos a aprender la palabra de Dios, la instrucción divina para corregir nuestro rumbo, para perfeccionar nuestra vida ante Él y nos recolocar o nos reconducir o remarcar el camino por el cual nosotros tenemos que caminar para llegar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Solo que no soportar, a Biblia habla también del comezón de oír. Aquella persona que no tiene placer en oír la instrucción de la palabra. Personas que no tienen alegría en oír, en aprender, en ser instruido por la palabra de Dios. Entonces esto es comezón de oír. Y no soportar la sana doctrina son aquellos que, además de tener comezón de oír, de no tener alegría en el espíritu para recibir una instrucción, para buscar la instrucción, para oír la instrucción, ellos no soportan tener que obedecer la instrucción. Amén. ¿Están comprendiendo? Gloria a Dios. Entonces, el poder que hay en la palabra de Dios es algo que transforma la vida del ser humano, y esa transformación del ser humano, convirtiendo el corazón y la vida práctica de este ser humano a una vida cristiana de práctica de fe y de obediencia a la instrucción. Aleluya. Es la palabra de Dios, es verbo. Entonces, cuando la cristiandad, o el cristianismo, o los creyentes comienzan
comienzan a tener comezón de oír la instrucción y el rechazo de obedecer la instrucción, está se formando en aquella congregación, en aquella iglesia, un pueblo débil en la fe, un pueblo fraco, como dice el brasileño, flaco, débil. La Biblia habla de los débiles de la fe. Entonces, aquella persona que edifica su casa sobre un fundamento arenoso o de arena, que cuando vengan las luchas, las pruebas, las persecuciones, los problemas, las dificultades, esa casa se cae, este creyente se cae, esta vida se derrumba, se destruye, se aparta de Dios, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque su casa espiritual, su vida espiritual, no estaba fundamentado en la roca que es Cristo. Y San Juan, en el capítulo 1, habla que Cristo, la roca, esta roca, es el verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Es el Hijo de Dios, Señor Jesucristo, la piedra rechazada por los edificadores. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesús comienza en cierto momento a dialogar con sus discípulos, Jesús se acerca a sus discípulos y dice así: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién soy yo? ¿O sobre quién soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir: Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y Jesús mira para él y dice: para ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y dice la Biblia que Pedro habla, se dirige a Jesús diciendo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mira para Pedro y dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te ha revelado carne y sangre, con mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y él hace una promesa entonces para la iglesia en aquel momento. Aleluya. Ahora Jesús dice para Pedro: también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús mira para Pedro, y en Pedro, en la palabra o el nombre Pedro viene de Petros, que significa pequeña piedrita, o una partícula de piedra, o un pedacito de piedra, una piedrita chiquitita. Entonces, cuando Jesús habla esa frase para Pedro, dice: Pedro, tú eres una pequeña piedrita. Pedro, tú eres un pedacito de piedra. Pedro, tú eres polvo, pedra triturada. Mas yo no voy a edificar mi iglesia sobre ti. Yo no voy a edificar mi iglesia sobre una piedrita. Yo no voy a edificar mi iglesia sobre un pedacito de piedra. Yo no voy a edificar mi iglesia sobre alguien que es polvo como el ser humano. Esta iglesia será edificada sobre la roca. Entonces, ¿quién es esta roca? Es el mismo Dios, el mismo Señor Jesús. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la roca firme. Aleluya. Entonces, cuando Jesús está diciendo: yo no voy a edificar mi iglesia sobre un fundamento humano, no voy a edificar mi iglesia sobre un fundamento perecedero, corrompido, aleluya, débil como una partícula de piedra o como polvo. Yo voy a edificar mi iglesia sobre mí mismo, porque yo soy la roca viva. Cuando nosotros vemos allá en el Antiguo Testamento, a Biblia dice que el pueblo de Israel era acompañado por una columna de fuego de noche y una nube de día. Y dice la
que salió agua cuando Moisés habló con ella. Aleluya, los acompañaba por el desierto. A donde ellos vieron la roca iba también. Y ellos pararon, la roca paraba también. Ellos caminaron, la roca iba con ellos también. Aleluya. Entonces, ¿quién era esta roca viva que emanaba agua para matar la sed del pueblo de la nación de Israel del desierto? Era el mismo Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, que ya estaba allí acompañando, dando esta agua. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo es de Cristo. La iglesia del Señor es del Señor. Aleluya. Los hombres pasan, mas Cristo no pasa. Los hombres pasan, mas la palabra no pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Los hombres pasan, pero la iglesia permanece, porque no está fundamentada sobre un fundamento humano. Aleluya, está fundamentada sobre la roca que es Cristo. ¿Quién puede glorificar a Dios por eso? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos edificar nuestra vida espiritual sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Yo no puedo buscar solamente vivir de movimientos, de emociones. Yo no puedo ser movido por mis sentimientos, por mis emociones, por movimientos religiosos, por movimientos pentecostales, por movimientos del accionar del Espíritu Santo de la iglesia, que es bueno, debe tener. Aleluya, el Espíritu de Dios tiene que tener libertad para actuar, y las personas, los creyentes, tienen que tener libertad para externar y manifestar lo que están sintiendo de parte de Dios. Mas la vida de un creyente verdadero no está fundamentada sobre emociones, sobre momentos de alegría, sobre momentos de contentamiento. La vida de un creyente salvo que quiere entrar al reino de los cielos, aleluya, tiene que ser una vida fundamentada en la palabra de Dios. Porque este fundamento sobre la palabra es que va a hacer con que el creyente no sea un creyente débil. Aleluya. Hace muchos años yo usaba una expresión que muchas veces Brasil se usa, y algunas hermanas ya conocían cuando yo hablaba esa expresión, porque siempre mencionaban: usted no puede ser creyente ñe. ¿Qué es creyente ñe? Aquel creyente que usted dice cualquier cosita es: hermano, no haga eso. Hermano, no haga eso. No voy a la iglesia, no voy a ir. Creyente ñe, intocable. Al creyente que está fundamentado en la roca, el creyente que tiene su vida sobre el fundamento que es Cristo. Aleluya. Cuanto más apretar la palabra, más alegre va a quedar. Cuanto más, aleluya, Dios le exhorta, más le da gloria a Dios. Cuanto más Dios le llama la atención, más le glorifica a Dios, porque entiende que Dios está manifestando su amor hacia su alma, corrigiendo su rumbo para encontrar con Cristo las nubes un día. ¿Qué es el propósito, hermanos? Amén. Vamos a leer Provérbios, capítulo 18 y versículo 21. Vamos a ver el poder de la palabra de Dios y el poder de las palabras del hombre. Aleluya. Vamos a ver todos juntos en la pantalla acá. Vamos a ver unos tres. La muerte y la vida están en el poder, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá
comerá de sus frutos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que comprender, hermanos, que la vida humana está hecha o basada en hablar. La comunicación entre los seres humanos y el Creador se da por medio de las palabras, se da por medio de la expresión de palabras. La comunicación humana se da por medio del vocablo, de vocalizar, de verbalizar. Esta comunicación se da por medio del habla ou de la palabra expresada a través de nuestro cuerpo físico, para que alguien nos escuche y también para que Dios nos escuche a través de nuestra oración. Entonces la vida humana está basada en esto. Usted ya intentó quedar 24 horas sin hablar una sola palabra. É impossível. É impossível quedar, não sei, uma hora sin hablar una sola palabra. É praticamente impossível. Por lo menos sim, que coisa, que será? Algo usted va a hablar, porque la vida del ser humano está basado en hablar, en expresar sentimientos, emociones, también por medio de la palabra. Y aquí que está, aleluya, el peligro en que nosotros, además de tener una naturaleza corrompida por el pecado, tenemos entonces un instrumento que es nuestra lengua, que nos hace, aleluya, verbalizar conforme el idioma que Dios dio a cada uno, usando las cuerdas vocales del cuerpo físico para expresar palabras. Mas esa expresión exteriorizada de las palabras a través del sonido de la lengua y de las cuerdas vocales, no está, su origen no está en la lengua. Su origen no está en las cuerdas vocales, aquí en la garganta, más o menos por acá, no sé dónde está bien. No está en algo material, no está en esta carne. El origen de las expresiones se da ¿a dónde? En los pensamientos y en el alma, en el corazón. Entonces, la Biblia dice que del que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, lo que la boca va a hablar siempre lo que hay en su corazón o conforme los pensamientos humanos. Y cuando nosotros no tenemos una mente renovada, no tenemos una mente de Cristo, nuestros pensamientos van a ser pensamientos humanos, pensamientos naturales, pensamientos contaminados por las concupiscencias, por los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, que nos va a empujar para el pecado. Y para nos empujar para el pecado, ella tiene varios instrumentos. Y uno de los instrumentos es los pensamientos. Aleluya. El corazón ya está contaminado, el alma ya está contaminada con malos pensamientos, con sentimientos malos, con acciones malas, con raíz de rencor, con, enfim, diferentes situaciones en que el alma humana, el corazón, se corrompe o se contamina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta alma contaminada por la naturaleza corrompida y pecaminosa del hombre va a hacer que nuestros pensamientos también sean condicientes con lo que está en nuestro corazón. Y ahí nosotros vamos a pensar cosas malas, vamos a pensar hacer cosas malas, vamos a pensar cosas malas, vamos a planear cosas erradas, cosas pecaminosas, cosas que no agradan a Dios. Y esto va a ser expresado de diferentes formas, pero principalmente y también, aleluya, por nuestra lengua, por nuestra boca, onde vamos a exteriorizar quizás un enojo, una ira. Enfim, é um instrumento que pode ser usado tanto para bendição como para condenação. E aí nós teremos que buscar ter domínio de nossa natureza humana, domínio próprio, que é o autocontrole. Mas
só o domínio próprio, o autocontrole é insuficiente para dominar as ações ou para someter as ações de nossa carne, aleluia, à vontade de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crucificar essa natureza humana, crucificar essa carne, aleluia, para que através da ação do Espírito Santo em minha vida, em meu coração, meus pensamentos sejam pensamentos santos, de alguém que recebeu uma mente renovada, de alguém que tem agora a mente de Cristo. Amém? E aí, com o coração limpo, com o coração transformado, com a vida transformada, com a mente renovada, minhas palavras, esse instrumento que é a língua, vai ser usado para proferir palavras que edificam e palavras de bendição e palavras de vitória. Mas se o coração está ensuciado, está sujo, está com mugre espiritual, sentimental, de emoções, e nosso coração está cheio de ira, de enojo, de contenda, de pleitos, ou de lo que raiz de amargura, de falta de perdão, ou de lo que seja, nossos pensamentos também vão estar conexos, e nossa língua vai ser um instrumento de difamação, de murmuração, de contenda, de pleito, de discussões. Então, nós temos que atacar a enfermidade e não os sintomas. Amém? Vamos dizer juntos nessa frase: 1, 2, 3. Vamos atacar a enfermidade e não os sintomas. Então, quando eu tenho dolor de cabeça, quizás esse dolor de cabeça não é por um problema na cabeça, é porque comi algo e o estômago não rechazou, e isso está atacando meu hígado, que está atacando também me dolor de cabeça. Então, se eu tenho somente um dolor de cabeça, aí eu tomo uma pastilha para dor de cabeça, por algumas horas o dor de cabeça vai passar. Aleluia. Mas se eu não atacar a enfermidade que está causando esse dor de cabeça, este dor de cabeça vai volver. Amém? Então, se de nada sirve que eu, aleluia, domine as ações de minha carne, eu tenho que crucificar a carne, eu tenho que atacar a enfermidade. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Assistem no duelo. 1, 2, 3. E dijo Deus. Não, vamos ler. 1, 2, 3. E seja a luz. E foi a luz. Então, aqui nós vemos o poder da palavra que sai da boca de Deus. Quando São Juan, vamos abrir aqui também São Juan, capítulo 1. São Juan 1, versículo 1. Mira o que diz na Bíblia, cara. En el princípio el princípio era el verbo. Quem era no princípio? El verbo, a palavra. E el verbo era Deus. Continua. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram criadas ou hechas por Ele. De quem todas as coisas foram criadas ou hechas? Por meio dele, verbo. O verbo que era Deus. O verbo que com quem estava com Deus. Aleluia. E mire, e se ele nada de lo que haya sido hecho foi hecho. Então, toda a criação divina foi hecha por el simple emanar de la boca de Deus, aleluia, haciendo com que el verbo
la palabra de Dios entra en acción para crear todas las cosas. Y Dios fue creando todas las cosas por medio de su palabra. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que creer en la palabra? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en el verbo? Porque este verbo, esta palabra encarnada o antes de encarnar, allá en el principio, aleluya, con su poder de acción, creó el universo y todo lo que existe en él y fuera de él. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que dar gloria a Dios ahora. Entonces, cuando hablamos de que nuestro Dios es poderoso, que la palabra de Dios tiene poder, no es simplemente una frase de efecto para tocar tu corazón. Es porque esta palabra, que es viva y eficaz, aleluya, que está actuante y cumple con el propósito por el cual fue pronunciada o hablada, aleluya, está y tiene poder para hacer, para deshacer, para operar, para desoperar, para abrir y para cerrar, porque cuando la palabra de Dios entra en acción en nuestra vida, no hay absolutamente nada que pueda impedir la palabra de Dios de operar. Aleluya, el movimiento, el obrar del Espíritu Santo, aleluya, el movimiento de la iglesia, la alegría de sentir, aleluya, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de la alabanza, de la oración final. Esto es bonus, esto es un brindis, brindis, un brindis, un regalo, é um bônus, é um adicional, mas no que atua, no que opera, no que sana, no que salva, no que restaura, no que bautiza pelo Espírito Santo, é o verbo, é a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Então, agora vimos a ação da palavra de Deus. Deus crea todo por meio de sua palavra. La palabra de Dios tiene poder creador. ¿Qué significa eso? Usted sabe qué significa la palabra milagro. Cuando hablamos, yo necesito de un milagro. Muchas veces nosotros asociamos milagro a sanidades. También es un milagro. Aleluya, mas milagro en el sentido de la palabra o la traducción o el significado de esta palabra milagro significa traer a la existencia algo que no existe. Entonces, ¿quién es el que tiene poder de traer a la existencia algo que no existe? El hombre no crea nada. El hombre, él solo desarrolla conocimiento a través de algo que ya existe. Entonces, cuando dice, si el hombre creó el avión, no, el hombre no creó el avión, porque antes del avión estaba el hielo, estaba la chapa, estaban los motores, estaba el combustible. ¿Quién creó el combustible? Aleluya. ¿Dónde está ese combustible? Debajo de la tierra, en plaquetas. ¿Quién creó la tierra? Entonces, siempre cuando vamos a retroceder en el ciclo de la creación, vamos a llegar en la palabra. Vamos a llegar en Cristo, vamos a llegar en Dios, porque Él es el principio de la creación. Él es con su palabra trajo a la existencia a lo que no existía. En el capítulo, creo que en el versículo 2 de Génesis, la Biblia dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra no se encuentra vacía. El Espíritu de Dios pairaba sobre la faz del abismo. Aleluya. Y a Biblia va a decir, continuando, y dice: y dijo Dios, haga luz, y hubo luz. Aleluya. ¿Qué Dios hizo para que haya luz? Dios dijo, Dios habló, Dios verbalizó, Dios llamó al verbo y dice: entra en acción. Aleluya. Y trae luz para donde existe oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué solamente Cristo puede quitar el hombre de las tinieblas? Porque Él es la verdadera luz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la palabra dice que el poder
de la palabra de Dios es evidente. Entonces, cuando una persona recibe un milagro, apareció un diente que no tenía, un diente que estaba roto, fue arreglado con oro, con plata, con piedra, con diamante. Yo ya vi eso acontecer. Personas que no tenían hueso, el hueso estaba, aleluya, más chiquito, la pierna creció, el hueso creció. Aleluya, el hombre no puede hacer eso, porque solo quien tiene poder para traer a la existencia lo que no existía, aleluya, es la palabra de Dios, es el Cristo, es la roca viva, es nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu mano así conmigo y da gloria a Dios, así usted no duerme en esta noche, y de paso adoramos al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Ahora está el poder de la palabra del hombre. Vamos a ver la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 19. Aleluya. Jehová Dios formó, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, aunque la palabra humana del hombre no tiene poder para crear, mas sus palabras tienen efecto en el mundo creado. Entonces Dios crea las cosas, crea los animales, crea todo, y da poder, da autoridad para el hombre que a través de su palabra nombre a toda la creación de nombres. Entonces, aunque el hombre, la palabra del hombre no tiene poder para crear nada, aleluya, sus palabras tienen efectos en la creación de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a continuar aquí. Las palabras pueden animar o desanimar, pueden ayudar a destruir. El creyente debe hablar palabras que edifican. Entonces, volviendo a la introducción, cuando yo decía que debíamos tener el dominio propio o el autocontrol, no sería suficiente para nosotros dominar nuestros pensamientos y por consecuencia lo que sale de nuestra boca. Aleluya, nosotros estamos viendo que el creyente, él debe controlar o crucificar su carne para que a través del poder del Espíritu Santo que habita en él, por la comunión que le adquirió con Dios a través de la obediencia a la instrucción, a la doctrina divina, él puede, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces buscar vivir una vida santa, sobria y pura delante de Dios. Y esto significa que tanto nuestro cuerpo como nuestros pensamientos y como nuestras palabras sean palabras que edifican y no palabras que destruyen. Palabras de aproximación, de perdón y no palabras de ofensa y de contienda. Amén. Vamos a ver que dice la Biblia en Efesios capítulo 4 y versículo 29. Aleluya. Efesios 4, 29. Vamos a ver todos juntos, 1, 2, 3. Ninguna corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. El creyente salvo en Cristo Jesús no puede hablar, pues una palabra popular acá, palabra. Él tiene que hablar palabras que edifican. Y con eso no estoy diciendo que el creyente no puede conversar, no puede expresar, no puede tener una charla, mas las palabras que
que salen de la boca de un siervo o de una sierva de Dios deben ser palabras que edifican, palabras que den gracia a los oyentes, no palabras de desánimo, palabras de contienda, palabras para discusiones, palabras de murmuraciones, palabras de reclamaciones, palabras de derrota, palabras de tristeza, palabras de opresiones, palabras ofensivas. No, el creyente tiene que hablar palabras que edifican, palabras que den gracia a los que oyen. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que el hombre tiene la conciencia, o debe tener la conciencia del poder de sus palabras. Entonces, la palabra puede destruir y puede edificar. La palabra puede matar y puede resucitar una vida espiritualmente hablando. Amén. Glória a Jesús. Vamos ver 1 Reyes capítulo 13, versículo 18. E vamos ver aqui um suposto profeta de Deus que com suas palavras destruyó o ministério de um homem de Deus. E el outro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. E um ángel le ha hablado por palavra de Jehová, diciendo, tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El contexto de esta palabra, puede dejar increíble, es que Dios había dado una orden para este profeta joven, para que vaya por un camino en ayuno y vuelva por el camino en ayuno, sin comer pan y sin beber agua. Pero, aleluya, cuando él estaba obedeciendo la palabra de Dios, aparece un profeta viejo y dice así, yo también soy profeta como tú. Ahora miren que la Biblia está diciendo, aleluya, que vino otro y le dijo, mintiéndole. Entonces él vino con palabras de mentira diciendo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel le ha hablado por palabra de Jehová de Dios, diciendo, trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero Dios había dicho para él que él no tenía que comer. Mas apareció alguien diciendo, yo soy profeta. Y un ángel apareció a mí y me dijo que tú quieres vivir conmigo en mi casa y coma pan y beba agua. Entonces ven, hermanos, que además de que allí existe la necesidad de nosotros tener discernimiento espiritual para poder discernir aquello que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, los que es realmente una palabra divina o es palabra de hombre. Entonces yo no puedo creer cualquiera que venga y diga para mí yo soy profeta y así le dice el Señor. A Bíblia diz que eu tenho que examinar os frutos deste profeta. A Jesus dijo que por los frutos se conoce el árbol. Entonces, aquí este hombre destruyó o ministério deste profeta, mintiendo, usando o nome de Deus para dizer: eu também sou profeta como tu. E um ángel me apareceu e me dijo que tu tienes que ir comigo a mi casa. E a consequência para o ministério deste homem foi terrível. Ele foi muerto. Muerto em desobediência a Deus. Por causa da palavra mentirosa de alguém que dizia ser o que não era. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado com as palavras que você usa. Tenha palavra com os mensagens que você usa. Tenha cuidado, aleluia, com as predicações que você usa. Tenha cuidado com os pastores, profetas, evangelistas que você usa. Cuidado, porque não todo o que brilha é ouro. Nem todo o que diz sou profeta de Deus, são profetas de Deus. Nem todos que dizem sou homem de Deus, são realmente homem de Deus. E
Él viene con mentiras y te saca de la presencia de Dios, te saca del camino. Amén. Aleluya. Abre el ojo y atenta tus oídos. Amén. Y cuida de qué fuente usted está bebiendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque las palabras tienen poder. Un joven una vez me dijo: pastor, ¿sabe por qué me estoy desviado? ¿Por qué? Porque yo escuché muchos profetas que me dijeron que esta chica que yo estoy noviando era mi esposa. Y yo compré terreno, construí mi casa, ella compró los muebles, ya estaba listo para casar. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Que ella me abandonó. Dijo que no quería más estar conmigo. Entonces, ¿a dónde quedó todo lo que estos profetas dijeron? Y no fue uno, pastor, ni dos. Entonces, los falsos profetas, que usando el nombre de Dios, se autodenominando profeta, y usando el nombre de Dios, diciendo así dice el Señor, y profetizando de la carne, aleluya, llegó este joven a la perdición. Hasta hoy está desviado. Entonces, hermano, usted tiene que tener cuidado con lo que usted oye, para que el diablo no te confunda y no te saque del camino verdadero. Amén. Aleluya. Ahora hay esta palabra que es pronunciada, tiene un objetivo. Y al tener un objetivo, tiene un resultado, sea bueno o sea malo. Vamos a ver São Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37. Diz assim, vamos ler os números. São Mateus 12, 36 a 37, 1, 2, 3. Mas eu os digo que de toda palavra ociosa que hablan os homens, de ella darão cuenta del día del juicio. Porque por tus palabras, serás justificado, ou por tus serás condenado. Que tremendo es eso. El poder de la palabra. El hombre va a dar cuenta delante de Dios por toda palabra ociosa que hablan los hombres. Entonces, ¿qué es esa palabra ociosa? Palabras sin sentido, palabras sin objetivo, sin propósito, palabras que no edifican, palavrerías, conversaciones dispersas que no tienen propósito de edificación. Entonces, así también como estos, también serán aquellos autodenominados profetas que dicen así dice el Señor cuando Dios no dijo nada. Y la Biblia dice: ay de aquel que dice así dijo el Señor cuando Él no dijo nada. Aleluya. Ellos van a dar cuenta delante de Dios del día del juicio. Por sus palabras serán condenados. Amén. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Aleluya. Dice así, vamos a ver: pelea la buena batalla de la fe. Vamos. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es la buena profesión? De proferir palabras, de conversar delante de muchos testigos. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que el creyente tiene que hablar diferente del mundo.
Él tiene que profesar, aleluya, una buena palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Para edificación, para traer alegría o gracia a los que oyen. Entonces, cuando un creyente él se utiliza de vocabularios, de palabras mundanas, él está corrompiendo, amén, su naturaleza, su corazón. Entonces, la Biblia dice que lo que contamina el hombre es lo que entra, lo que sale. Lo que entra por la boca, lo que sale. ¿Qué es la Biblia? Que lo que contamina el hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra. Entonces, la Biblia está hablando de un creyente que tiene que traer profesión, una buena profesión de la palabra, proferir palabras de edificación que traen gracia a los que oyen. Aleluya, está diciéndonos que nosotros no tenemos que hablar palabras corrompidas, sino que es palabras para la edificación. Significa que nuestro vocablo, nuestras palabras, no pueden ser las mismas de un mundano que no conoce a Dios. Ahora es tremendo, hermanos, que nosotros tenemos una influencia muy grande. ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros convivimos con personas que no temen a Dios, aleluya, más nosotros vamos a estar propensos a hablar como ellos hablan, a comportarse como ellos se comportan. Entonces, cuando usted comienza a escuchar todos los días una mala palabra, 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 eso va quedando en su mente y en su memoria. Y ahí de repente usted está en un momento de enojado, de enojo, y ahí de repente, ¡pam! La palabrita mágica esa. Entonces, ¿qué es eso? Una palabra corrompida. Entonces, nosotros no tenemos que hablar como el mundo. Y hay muchas palabras que están en el cotidiano, en el vocablo de nuestras vidas, en el día a día, que cuando vamos a observar el sentido de estas palabras, son palabras torpes, palabras corrompidas, malas palabras encubiertas. Hay muchos ejemplos, yo no voy a hablar acá, pero seguramente usted sabe que hay palabras que si usted sentar y examinar y parar para raciocinar qué esta palabra que usted está diciendo significa, usted se va a dar cuenta que es una palabra corrompida, es una palabra torpe. Entonces, de la boca del creyente tienen que salir palabras que dê graça a la gente, palabras para la edificación, no palabras para palabras corrompidas. Amém? Glória a Deus. Continuamos. Agora, o que temos que fazer entonces, pastor? Temos que oferecer nossa palavra a Deus. Oferecer nossa boca a Deus como instrumento de justiça, como instrumento para a edificação. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 6 e versículo de número 12 e 13. Diz assim: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Nuestra lengua es uno de nuestros miembros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo no puedo presentar mi lengua, estamos hablando de palabra hoy, no solo enfocar a lengua. Nuestra lengua a pecar como instrumento de iniquidad. Si no presentamos nosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces nuestros miembros
tienen que ser presentados a Dios, entregados a Dios, como instrumentos para edificación, como instrumentos de justicia, não como instrumento para destruir, para difamar, para murmurar, para mentir, para falar palavras torpes, palavras corrompidas, contaminadas, que não edificam nada, que só trazem destruição. Mas o crente que quer agradar a Deus, ele tem que apresentar seus corpos, seus membros, sua língua também, como instrumento de justiça. Amém? Vamos ler também 2 de Timoteu, capítulo 3, versículo 2 hasta 4. Porque habrá homens amadores de si mesmos, avaros, vangloriosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impíos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vuelve al versículo 2. Entonces, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos. Entonces, esta palabra blasfemar es pronunciar palabras de corrupción. Amém? Blasfemar, usar palavras torpes, palavras corrompidas. Vamos entender o que significa os blasfemos. Agora, caluniadores, versículo 3. Caluniadores, também está relacionado com el hablar, el caluniar. O que significa esta palavra caluniadores? Quando nós vamos ao grego, que é o idioma original escrito do Novo Testamento, a palavra caluniador, aquele que calunia, não sei se é calunia em espanhol, mas caluniador, a palavra que está escrita já é a palavra diabolos. ¿Le suena algo esta palavra diabolos? Então, quando a Bíblia habla de Satanás, todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra Satanás ou diabo, é a mesma palavra caluniador, porque ele é caluniador. Então, a Bíblia diz que havia homens que seriam caluniadores como o diabo, que seriam diabos, que seriam Satanás, ou seja, que seriam caluniadores. Então, quando uma pessoa professa uma calúnia, que é uma mentira contra uma pessoa, ele está haciendo algo, trabalho que é de Satanás, que é o diabo. Então, quando uma pessoa calunia, naquele momento ele está sendo um Satanás, ele está sendo um diabo, um caluniador. Amém? Agora bem, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores dos deleites más que Deus. Então, nós queremos ser diabo, queremos ser Satanás, ou queremos ter parte com as obras de Satanás. Não? Então, o crente salvo não pode ser caluniador, não pode ser mentiroso, não pode blasfemar contra outros. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler agora também Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios 5, capítulo 5, versículo 3. Pela fornicação e toda imundícia ou avarícia, nem aun se nombre entre vosotros. Nem aun se nombre entre vosotros. Que é isso? Quando se nombra, você está usando a língua como instrumento. O avarícia, você não como convém a santo.
Sigue. Ni palavras desonestas. Sabe o que significa esta palavra desonesta? Esta palavra desonesta, radiada no idioma original em grego, significa algo que é rastreiro, baixo, vergonhoso. Então seria a pessoa que usa um instrumento de engano, a pessoa que enganou, e a pessoa que vem por as esquinas, por los rincones, na oscuridade, trazendo palavras rastreiras, barros, algo vergonhoso. Ni necedades. O que significa esta palavra necedades? Esta palavra necedade significa vanas palavras. Então, hermanos, a palavra não necessariamente tem que ser torpe ou corrompida, aleluia, para que eu não las pronuncie, ou para que não use meu corpo, meu membro, minha língua como instrumento para expressar esse tipo de palavra. A Bíblia está falando de palavras vanas. Que são palavras vanas? Palavras que não necessariamente são corruptas, palavras que não necessariamente são desonestas, palavras que não necessariamente são calúnias, mentiras, corrompidas, mas são palavras que não traem nenhum proveito. Palavras vanas, palavras que não são aproveitadas, não edificam, não é pecado, não os corrompe, mas não edifica. Palavras vanas, que só nos fazem perder tempo, conversar coisas que não edificam. Podíamos estar falando algo de Deus, coisas de Deus, e estamos falando qualquer outra coisa. Não necessariamente eu tenho que ser um robô que só começa a recitar versículos da Bíblia em todas as conversações, mas evitar palavras vanas, palavras sem sentido, palavras que não traem ou que não levam a nenhum resultado, que não nos edificam. Essas são palavras vanas. Ni truanerias, aí é mais forte. A palavra truaneria significa palavras obscenas. Todo mundo sabe o que significa obsceno? Algo obsceno? Algo que não pode ser mencionado publicamente. É algo obsceno. Está relacionado também com questões sexuais, enfim, são palavras obscenas, malas palavras, palavras torpes, palavras pesadas. Imagine-se um profeta, uma serva de Deus que canta, que predica, que ora, está usando palavras obscenas, palavras torpes, palavras desonestas, palavras de calúnia, de mentira. Então, se pode sair da mesma fuente dois tipos de água? Não. Amém? Então, onde eu uso o dinheiro como instrumento para bendição, como instrumento de justiça, como instrumento para edificação, onde eu uso, ou vou estar usando meu corpo, meus membros, minha vida como instrumento para perdição, para corrupção, para pecado, para a obscenidade, para a desonestidade, para a calúnia, para as facções, para o pleito, para as contendas. Amém? Nós não estamos compreendendo? Amém. Vamos ver então já leímos, Efésios. Agora, o que temos que fazer então, pastor? Vamos terminar. Vamos ver uma palavra missão, mas no sentido de agradar a Deus, de chegarmos, de aproximarmos, de acercarmos a onde Deus quer que hagamos com nossas palavras. Amém? Você quer ser um instrumento de justiça para Deus? Amém. Você quer ser usar dos membros do corpo como instrumento de justiça para Deus? Amém? Glória a Jesus. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 9. A
nuestras palabras. Debemos confessar nuestros pecados. Devemos, em situações difíceis, buscar orientação espiritual. E principalmente responsabilidade e discrição na hora de que alguém venha a professar, ou confessar seus pecados, suas necessidades, suas dificuldades que está passando. Então, escreve isso na Bíblia: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e limpiar-nos de nossa maldade. Então, aqui vemos a palavra em ação. Então, eu vou usar a palavra como um instrumento que me vai levar a que a palavra de Deus agora atue em mim ser, limpiando-me de meus pecados através da confissão de meus pecados a Deus e também a autoridade espiritual que Deus colocou sobre nós naquele lugar. Então a Bíblia diz que quando nós nos arrependimos, confessamos nossos pecados e deixamos o pecado, alcançamos a misericórdia de Deus. Então não basta simplesmente eu arrepender-me interiormente desse pecado, arrepender de haver hecho isso. Eu tenho que usar meu instrumento, minha língua, meu corpo, como instrumento de justiça e colocar minha palavra em ação e confessar a Deus e a meu pastor ou a minha líder meus pecados. E esse que vai ser porque a misericórdia de Deus fica sobre minha vida. Então, se a pessoa que diz assim: eu já pedi perdão para Deus, não quer saber nada do que eu disse. Não. Você tem que confessar os pecados. Você tem que confessar a Deus e confessar a sacerdote, a líder, ao pastor, que responde ante Deus por tua alma. Então, às vezes, tem pessoas que estão passando dificuldades porque eles cometem pecados, cometem erros e fazem oração: Senhor, me perdoa, eu não queria haver hecho isso. E o pastor às vezes é o último a saber, ele conta para a irmã, conta para a vecina, conta para o destino, conta para ali, conta para ali. Estou passando por isso, isso e aquilo, que não aparece na igreja, o pastor não sabe nada. Então, quando a pessoa entende que é necessário trazer ao pastor suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas, pedir aconselhamento espiritual, orientação espiritual, também deve venir a confessar seus pecados. E ante esta confissão, o líder espiritual que vai ouvir estas palavras tem que ser um verdadeiro homem de Deus, que não seja aquele que use depois o próprio instrumento como sua língua para esparramar para os membros da igreja o problema que tem esse irmão. Eu já vi muitas pessoas que falaram para mim, nesses anos que estamos pastoreando, que foi muito difícil fazer que essas pessoas confessem problemas de muitos anos atrás, que ele estava, hasta o dia de hoje, perjudicando sua vida espiritual. Não podiam liberar-se disso, porque não podiam confessar. Por que não podiam confessar? Porque contaram uma pequena parte desse problema para o pastor, e já toda a igreja estava sabendo. Então, essa pessoa perdeu a confiança em seu pastor, perdeu a confiança no líder, e ele já retuvo aquilo que deveria confessar, e sua vida espiritual estava numa desgraça. Então, irmãos, irmãs, é necessário nós outros, aleluia, apresentar a Deus nossos corpos como instrumento de justiça, como também para confessar nossos pecados. Amém? Então, obviamente, em algumas situações, o obreiro
ele tem que ter essa responsabilidade e discrição, para que a ovelha, para que a irmã da igreja tenha confiança em seu líder de chegar então a confessar seus problemas, para a orientação, para a sanidade espiritual dessa própria vida. Amém? Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos ler esse aqui e não vamos poder terminar. Confessamos vossas ofensas uns a outros e orar uns por outros para que sejais sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tem um versículo aí. Quem já escutou esta última frase? Quantas vezes já dijeron para nós, para você, la oración del justo es eficaz. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ya escuchó eso? Mas mira lo que dice la Biblia antes, para que esta oración sea eficaz y para que tenga todo este poder. ¿Qué es necesario hacer? Confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que primero seamos sanados. Entonces, cuando no hay perdón, cuando nuestro corazón está lleno de falta de perdón, de raízes de amargura, de sentimientos malos hacia otras personas, a Bíblia está dizendo que eu tenho que usar meu instrumento, minha boca, minha língua, como instrumento de justiça, oferecer-me a Deus e confessar minhas ofensas uns a outros. Hermana, vem cá. Sabe o que, hermana? Eu tenho uma raiva e eu queria pegar e arrancar os pelos, pero perdonar. Eu queria arrepentir. É isso. Hermano, sabe que tenho uma raiva e tudo que eu não saber, né? Se eu podia, te quebrava essa nariz. É isso. É ser sincero, é reconhecer que nossa natureza humana quer isso. Nossa natureza humana quer guerra, quer pleito, quer luta, quer discussão, quer rio, quer problema, né? Mas se nós somos salvos, queremos agradar a Deus, teremos que ter domínio próprio, com a ajuda do Espírito Santo, crucificar nossa carne e confessar, usar nossa boca como instrumento de justiça e dizer, irmã, vem cá. Irmã, eu tenho uma raiva tuya. Pelo perdonado, eu quero ser salvo. Eu quero ser sanado. Eu quero ser sanado de meu coração está enfermo. Quando a palavra de Deus diz que eu tenho que confessar as ofensas a outros, é porque meu coração está cheio de ira, meu coração está cheio de rancor, llena de ódio, de maus pensamentos, de raiz de amargura, né? de discussões. Então, para que eu seja sanado, eu tenho que confessar a essa pessoa que eu tenho esse problema. Tenho que agir assim, irmão, eu tenho isso contra ti, eu tenho isso contra ti, eu tenho isso contra ti, mas eu he decidido apresentar meu corpo, meu membro, como instrumento de justiça para Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que confessar minhas ofensas uns a outros. E eu tenho isso por ti, mas eu quero que minha alma seja sanada. Eu quero que meu coração seja puro, porque eu quero encontrar-me com Cristo no dia do arrebatamento. Então, irmãos, quando a Bíblia diz que nós temos que perdonar nossas ofensas e orar uns por nós outros para que sejamos sanados, a Bíblia está dando um diagnóstico que aquele que não perdona, que tem o coração sujo, que tem o coração cheio de maus pensamentos, sentimentos, é uma pessoa que está espiritualmente enferma. É uma pessoa que está espiritualmente enferma, porque só necessita sanidade, ou só necessita dos médicos, nós enfermos, só necessita de sanidade que está enfermo. Então a Bíblia está dizendo: se você não perdoa, se você não confessa os pecados a Deus e a tu pastor,
se você não confessa tus ofensas a tu hermano, se tu não ora por tu hermano, tu coração está enfermo, tua alma está enferma. E você sabe que no emocional compatibiliza com o espiritual e reflete no físico. Há pessoas que vomitam, pessoas que têm debilidade física, pessoas que têm várias situações que refletem no seu corpo físico. ¿Por quê? Porque sua alma está enferma, suas emoções estão enfermas, seu coração está enfermo por coisas malas e não pode libertar-se disso, porque não aprendeu a usar seu membro, sua língua como instrumento de justiça e confessar o que há contra sua irmã. Amém? Glória a Deus. Irmãos, falta lá mitad, eu vamos deixar para o próximo lugar. Vamos orar no nome de Jesus nesta noite. Aleluia. E eu quero invitar você a passar aqui em frente. Você que nesta noite quer pedir graça ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para perdonar, para usar tus membros, hoje em específico na lei, porque é o tema do dia, como instrumento de justiça. Aleluia. Para que tua alma seja sanada, para que tu coração seja sanado, para que tu vida seja sanada, para que tu seja livre destas opressões, livre destes problemas, livre destas lutas, livre destas, aleluia, ataques do inimigo contra tus sentimentos, contra tu coração, contra tu vida, contra tua alma. Aleluia. Não deixe mais, aleluia, que tu coração esteja enfermo por falta, aleluia, de confessar, por falta de alegrar tua situação com tua irmã, com tua irmã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos quer ser livre de todo jogo de Satanás que nos pressiona. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos orar nesta noite.